Señor Jesucristo los bendiga, hermanos. En esta tarde le damos la bienvenida a este culto virtual de Sociedad de Varones correspondiente al domingo 19 de abril. Y vamos a leer la palabra de Dios, hermanos, en la segunda epístola de Juan, capítulo 1. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer en Juan, gloria a Dios. Y dice así en el nombre del Señor Jesucristo: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sean con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Vamos a hacer una pequeña oración, amén, para que el Señor bendiga su palabra en esta tarde, amén. Aleluya, gloria a Dios. Padre Santo, en esta tarde te damos las gracias, Señor Jesucristo, por cada hermano, Señor, que está escuchando tu palabra, Señor. Bendice, Señor, por este medio tu palabra, mi Dios, aleluya. Que tu palabra llegue a cada corazón, Señor Jesucristo, aleluya. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos, mi Dios, aleluya. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor Jesús. Y así, hermanos, comunicarles que hoy estamos comenzando con el estudio de los 400 años de silencio. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, que esta enseñanza sea de bendición para nuestras vidas, aleluya. Y de esta forma, hermano, vamos a invitar a nuestro hermano Iván, amén, nuestro pastor, quien nos trae la enseñanza de este día, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Hermano Iván con nosotros, amén. Dios los bendiga, hermanos. Gloria a Dios, amén. Dios les bendiga, amados hermanos, gloria al Señor. Qué bueno estar con ustedes. Estamos en este día, domingo, comenzando un nuevo estudio de escuela dominical en nuestra clase de varones, gloria al Señor, titulado el periodo intertestamentario o los 400 años de silencio, gloria al Señor. He tenido que hacer esto de esta manera para poder explicar de la mejor manera, tratar de mostrar algunas imágenes. Gloria al Señor. Para que tenemos este estudio titulado el periodo intertestamentario o los 400 años de silencio. Gloria al Señor. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a estar entonces buscando la palabra del Señor en el libro de Gálatas capítulo 4 y el verso 4, esperando que todos se encuentren
de la mejor manera, gloria al Señor, para que entremos a este estudio de la palabra de Dios. Aleluya, Gálatas capítulo 4 y el verso 4, gloria a Dios. Estamos orando, buscando mantenernos fuertes, Señor. Sabemos que estamos pasando por diferentes pruebas. Las diferentes pruebas están pasando todos los hermanos en todo el mundo, gloria al Señor, y no nos queda más que fortalecernos y seguir firmes, ¿verdad? No sabemos si todo esto es preámbulo de la venida de nuestro Señor Jesucristo y tenemos que estar listos, sea en la condición en que nos encontremos, estar listos delante del Señor. Amén. Gálatas capítulo 4 y el verso 4, dice así la palabra del Señor. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Vamos a orar para que Dios bendiga esta enseñanza en el nombre de Jesús. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por las escrituras, Señor, por el entendimiento. Ayúdenos, Señor, a que podamos, Señor, aprender, Señor, más y más del conocimiento de tu palabra para comprender todas las cosas referentes, Señor, a las cosas que han sucedido, mi Dios, y que siguen sucediendo, Señor. Aleluya. En esta vida cristiana que nos has llamado y todo lo referente, Señor, a tu persona, que podamos, Señor, estar cerca de este conocimiento de vida, para estar cerca siempre de tu salvación, Señor. Fortalécenos, te ruego, fortalece cada hermano en el nombre de Jesús. Amén, amén, bendito el nombre de Jesús. Periodo intertestamentario del Señor. Antes de poder entrar en tema, es necesario que expliquemos un poquito acerca de lo que es la línea del tiempo, gloria al Señor. Y la línea del tiempo, gloria a Dios, aleluya, como se registra el tiempo actualmente. Tal vez algunos saben de esto y otros no, gloria a Dios. Y el tiempo, usted sabe que estamos en el año 2020, gloria al Señor, aleluya. Y ese conteo aparece del año cero. ¿Cuál es el año cero? Bueno, aquí está claramente puesto el año cero en nuestra imagen aquí, gloria al Señor, donde el año cero corresponde completamente al nacimiento de Jesucristo. Eso es tremendo y maravilloso saber que los hombres investigadores y el mundo ha decidido contar nuestra historia a partir del nacimiento de Jesucristo. Algunos que crean y no crean en Él, gloria al Señor. Igualmente el contar 2019, 2020, 2021 testifica, gloria a Dios, el nacimiento del Señor. Amén. De ahí arranca, gloria a Dios, nuestra historia, gloria a Dios, del nacimiento de Jesucristo. Y no solo eso, se han puesto el nacimiento del Señor como punto de referencia de la historia antigua y la historia nueva, gloria a Dios, para ayudarse en todas las cosas de la historia antigua. Han colocado el año cero como el nacimiento de Jesucristo. Entonces, del nacimiento de Jesucristo hasta nuestra fecha se cuenta hacia adelante, 1, 2, 3, 4, y va sumando 10, 20, 1000, 2000, 2001, 2019, 2020. Pero para análisis de la historia antigua se cuenta hacia atrás, 540, 1000 años, y todo se dice antes de Cristo y después de Cristo. Esto en cualquier libro que sea ya honra y glorifica el nombre del Señor. Cualquier fecha de referencia que se encuentre en cualquier libro va a decir antes de Cristo o después de Cristo del Señor. Y entonces los eventos que están antes de Cristo y después de Cristo. Esto es una realidad porque la presencia de Cristo en la tierra vino a cambiar el mundo espiritualmente, y todos los pecados que se cometieron antes de nuestro Señor Jesucristo pueden ser perdonados en la cruz. Fueron empujados esperando la llegada del Mesías, la llegada del nacimiento del Señor, para que en su sangre fuésemos redimidos. Y nosotros que hemos ya estado un tiempo posterior a la llegada del Señor aquí a la tierra, igual esa sangre también recorre el futuro, gloria a Dios, a donde estamos, y podemos regresar y confiar en ese sacrificio que hizo el Señor. Entonces ese punto de referencia es un punto espiritual, aunque la gente no lo acepte, es un punto espiritual para el pasado y para el futuro. Fue algo tremendo la llegada del Señor, y así consta en los libros y referencias cronológicas de los libros. Entonces cualquier año
hacia atrás va a decir antes de Cristo, 500 años antes de Cristo, 1000 años antes de Cristo. Pero como ve, entre más se aleja hacia atrás, la línea va sumando, ¿verdad? Entonces puede ser 4000, entre más antiguo va a ser 4000, 3000, 5000, y entre más se acerca al nacimiento del Señor se va reduciendo, 1500. Y el caso contrario a nosotros, entre más nos alejemos, va sumando, ¿verdad? Y entre más vamos acercándonos o regresando al pasado, vamos acercándonos y reduciendo los años. Entonces, para que entienda eso, antes de Cristo y después de Cristo, las referencias que hay, ¿verdad? Porque hay muchas fechas que aparecen ahí en este estudio que dicen esa manera, entonces entenderlo, ¿verdad? Cuando dice, por ejemplo, 500 después de Cristo y otro evento dice 700 después de Cristo, significa el que dice 700 después de Cristo es más antiguo que el que dice 500 después de Cristo. Amén. Entre más años es más antiguo. Gloria al Señor, aleluya. Entonces, para que puedan entender eso, la línea del tiempo del estudio, gloria al Señor, aleluya. Y bueno, ¿qué es el periodo intertestamentario? Bueno, justamente es el periodo que está entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento termina en una fecha y luego el Nuevo Testamento comienza en otra, pero en nuestras Biblias usted ve que nosotros pasamos la página nada más y ahí está el Nuevo Testamento. Pasamos el libro de Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y el libro de Mateo es el primero del Nuevo Testamento, y nosotros en la Biblia únicamente pasamos la página y ya estamos en el Nuevo Testamento. Sin embargo, históricamente, cronológicamente, eso no es tan fácil, sino que después de Malaquías, que escribió sus últimas palabras, sus últimos versículos que aparecen ahí en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hasta la fecha en que el libro de Mateo aparece ahí, en los Evangelios, ocurrieron 400 años, o sea, 4 siglos completos, 4 siglos, y se le llama 400 años de silencio porque hubo un silencio de parte de Dios, no hubo profetas, nadie escribió, sino que se mantuvo un silencio de preparación para la llegada del Mesías, gloria al Señor. Entonces, para que entiendan que estamos entonces estudiando esa parte entre los dos testamentos, el periodo inter es medio testamentario, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Estamos ahí metidos y todos los eventos que ocurrieron ahí son importantes. ¿Por qué? Porque, bueno, cambian como el mundo completamente. Son 4 siglos donde un montón de cosas cambiaron y encontramos un montón de cosas diferentes en el Nuevo Testamento, que son diferentes al Antiguo Testamento, y uno encuentra un mundo completamente diferente en el Antiguo Testamento, encuentra cosas que no estaban antes, encuentra un pueblo de Israel con un comportamiento diferente a como era antes. En el Antiguo Testamento se recuerda un pueblo de Israel idólatra, constantemente idólatra, y luego en el Nuevo Testamento se ve que eso desapareció, que pasó, y luego se ve tremendamente estudiosos y metidos en la ley, acérrimos a la ley. ¿Qué pasó? Grupos diferentes políticos que aparecieron, cambiaron el mundo social en ese tiempo, y todos los eventos políticos, sociales, traen un nuevo mundo completamente diferente al Nuevo Testamento. Y el buen estudiante, la palabra del Señor, ocupa pues conocer todas estas cosas para poder entender y tener una mayor claridad, y más porque todo esto es en preparación. Es un tiempo como que Dios dejó para preparar todo para la llegada del Mesías. Gloria al Señor, todos estos tiempos preparando el mundo para la llegada del Mesías. Gloria al Señor, amén. Antes de entrar en ese periodo, vamos a recordar un poquito el periodo antiguo para que irnos ubicando un poquito en el tiempo, que no se nos olvide las cosas, y con unas figuritas aquí simples y sencillas es más fácil recordar todo esto. Entonces recuerde desde el Génesis, el tiempo por ahí del capítulo 12 de Génesis, donde habla ya de Abraham, donde Abraham salió de Ur de los Caldeos, y toda la promesa del nacimiento de Isaac, y cómo Isaac luego tuvo sus 2 hijos, Jacobo y Esaú, y posteriormente de Jacob, que fue llamado Israel después, de sus 12 hijos, que vino las 12 tribus de Israel, y luego ocurrió la historia de José y cómo terminaron en Egipto, y ahí fueron esclavizados, en términos rapidísimos, ¿verdad? Muy sencillos.
Y como ve abajo, la línea del tiempo va reduciendo. El tiempo de Abraham se calcula en el 2000 antes de Cristo, y luego Isaac 1900 a 1800 antes de Cristo, y ahí va la línea del tiempo hasta llegar al tiempo de Egipto en el año 1700 y 1600 antes de Cristo, en la línea del tiempo que está abajo, en la etapa de los patriarcas. Seguidamente, después de ese tiempo en Egipto, pues aparece, bueno, la esclavitud, como dijimos, y luego el llamado de Moisés, la zarza ardiente. Luego vino la Pascua, donde fueron liberados los hijos de Israel por medio de la muerte de los primogénitos, y seguidamente fueron llevados a la alianza para entregar la ley en el monte Sinaí, y la promesa de entrar a la tierra prometida por medio de Josué, la conquista de la tierra prometida. Y luego el periodo de los jueces, que es un periodo bien largo, donde aparecieron jueces para ir liberando a Israel de diferentes periodos. Algunos gobernaron 40 años, otros 20 años, varios jueces que estuvieron ahí en ese periodo. Y luego la historia de Israel sigue, y ahí sigue como la línea del tiempo abajo va cambiando y va reduciéndose. El primer rey aparece después de los jueces. Los israelitas pidieron un rey, ya se cansaron de los jueces. Samuel fue el último juez de Israel y apareció el primer rey, que fue Saúl. Luego David, seguido de Saúl, y después Salomón. Cada uno gobernó 40 años, el cual hizo el templo de Jerusalén. Y después de Salomón hay una historia que mucha gente no sabe y que tal vez no ha leído, donde el reino se divide. El pueblo de Israel se divide. Hay una guerra civil, una división del reino por los pecados de Salomón, ¿verdad? Pecados de Salomón. Y su hijo Roboán se va con el reino de Judá, con 2 tribus, Judá y Benjamín. Y el reino de Israel se va con 10 tribus. 10 tribus, con Jeroboam y 2 tribus Roboán. Se divide el reino, y cada reino por aparte tiene sus reyes, tiene sus profetas y tiene sus situaciones diferentes. En la Biblia eso está mezclado ahí, cuesta ver las divisiones. Pero donde dice el reino de Judá se refiere al reino de Roboán, y donde dice el reino de Israel se refiere a las 10 tribus que se llevó Jeroboam. El propósito de Dios siguió en el reino de Judá. Ahí está su propósito, gloria al Señor. Y a veces había guerra entre los dos reinos ahí, y profetas hablando y profetizando, un periodo muy, muy fuerte. Reyes malos, reyes buenos, reyes que gobernaron con muchos años, otros reinaron pocos años, hasta niños reinaron. Algunas dinastías. Dinastías es que un padre delega el reino a otro, a su hijo, y después su hijo a su hijo. Para dinastías, también muchas matanzas, porque el hijo mataba al padre para tener el reino, y una historia larguísima del pueblo de Israel, y algunos momentos de reconciliación y de despertar espiritual, gloria a Dios, y otros tiempos graves de idolatría y de pecado. Y como los dos reinos persistieron en este asunto de pecado y idolatría al final, pues entonces vino una época de cautiverio para ambos reinos, gloria al Señor. Y aquí tenemos entonces la división del norte, viéndolo en el mapa más claramente. Arriba en amarillo, el reino de Israel estaba con las 10 tribus. Y el reino de Judá más abajo estaba completamente dividido el reino a la mitad, y había guerra entre ellos, y a veces habían guerras con otros pueblos aparte. Se cuentan historias de ellos luchando con Asiria o con Egipto, y a veces los dos juntos también, y diferentes historias que hay ahí. Y ahí se ve Israel, el reino del norte, que se le llamaba también, o reino de Israel. Su capital era Samaria, 10 tribus. Persistió este reino por 209 años, desde el año 931 al año 722. Ve cómo va reduciéndose, porque va hacia Cristo. El tiempo señala hacia Cristo en la antigüedad. 931 a 722 duró el reino, ¿verdad? Porque va dirigido hacia Cristo. Y en ese año de 722 llegó el colmo de su pecado, y Dios los castigó a ser conquistados por Asiria, y fueron llevados en cautiverio. El reino del sur, o reino de Judá, su capital era Jerusalén.
con 2 tribus, Judá y Benjamín, y duró 326 años después de que el reino del norte fue llevado en cautiverio. El reino de Judá persistió muchos años más, y del 931 al 605 antes de Cristo es el periodo, ¿verdad? Va reduciendo el tiempo, la línea del tiempo, hacia Jesucristo. Y sus conquistados fueron los babilonios, ¿verdad? Los caldeos, que llegaron en varios periodos y conquistaron el reino de Judá con Jerusalén y la ciudad y el templo, y se llevaron todo, ¿verdad? El castigo por el pecado, gloria al Señor. Después del cautiverio, cuando fueron llevados a cautiverio el reino de Judá, el castigo era por 70 años, de 605 más o menos al 538, como se ve ahí, son alrededor de 70 años que estuvieron allá en cautiverio. Hay profetas que profetizaron en ese tiempo, unos antes del cautiverio y durante el cautiverio, otros durante el cautiverio, y luego se dio ya el aviso de salir del cautiverio. El primer grupo que vino, como se ve arriba, fue por Zorobabel. 42,000 judíos vinieron con él, el primer grupo que regresó al cautiverio, por edicto del rey de Ciro, la orden, y Daniel oraba por esto en unos capítulos, pidiendo ya que arrepentimiento y que regresara el pueblo de Israel, que ya se estaba cumpliendo el tiempo, tenían tiempo medido, y justo a los 70 años, en el primer año del rey de Ciro, fue que ocurrió el edicto para que Israel empezara a venir. Zorobabel fue el primero que vino. El segundo grupo fue Esdras, para el año 458, y restauraron el templo, el altar, con muchas lágrimas, estuvieron restaurando todo eso. Y en ese tiempo estuvieron los profetas, poesías de Malaquías, y luego también Ageo y Zacarías estuvieron ahí, los últimos 3 profetas del Antiguo Testamento. Ageo, Zacarías y Malaquías son los que están ahí profetizando durante el tiempo del regreso de Israel, mientras se acomodan y restauran el reino y recuperan todas las cosas. El tercer grupo es Nehemías, ¿verdad?, que va a reconstruir los muros de Jerusalén por orden de Artajerjes en el año 444 a.C. Entonces, estas historias de Nehemías, Esdras y Esther, que están antes de los Salmos, son la última parte de la historia de Israel, y en ese periodo fue que profetizaron estos profetas Malaquías, Ageo, Zacarías y Malaquías, ¿verdad?, en 425. Entonces ya estamos acercándonos a 425, ¿verdad?, donde ocurren todos estos profetas, ¿verdad?, profetizan, se restaura el muro, y ya alrededor de los 400 antes de Jesucristo empieza el periodo intertestamentario, donde se ocurren los 400 años de silencio, desde Malaquías hasta Juan el Bautista, donde nace Jesucristo. Dice que el nacimiento de Jesucristo fue 6 antes de Cristo, porque aparentemente se cree que Jesucristo no nació en el tiempo donde los investigadores dicen que nació. El año 0 está equivocado por errores que cometieron ahí en su cálculo. Algunos creen que nació 5 años antes o 5 años después de Cristo. Entonces está perdida un poco la fecha ahí por varios datos históricos que hay ahí. Entonces está un poco perdida el nacimiento, pero que sí nació en esos años fue que nació completamente. Es un evento histórico por varios historiadores antiguos. La historia de Jesús es real, es histórica, es real, está en libros antiguos, no es un mito, no es una fantasía, es real. El nacimiento y la historia del Señor Jesucristo es real, sí existió, y es nuestro Señor, nuestro Salvador. Bendito el nombre de Jesucristo, gloria al Señor, aleluya. Aquí está un poquito más elaborado la línea del tiempo del Señor, donde se ve el tiempo de Esdras, Nehemías y Esther, la historia que va desde el 540 al 430, Esdras, y luego durante el tiempo de Esdras escribió Esther y también escribió Nehemías, donde se dan los retornos, ¿verdad?, el de Zorobabel, el de Esdras, el de Nehemías, los años que están ahí, y en el cuadro rosado se ve donde se completa el templo.
no como el templo glorioso de Salomón, ¿verdad? Un templo mucho más sencillo que fue levantado. Y los profetas post-exílicos que estuvo en ese tiempo, Daniel, que estuvo durante el tiempo en cautiverio y un tiempo después del cautiverio, profetizando. Y los principales, pues Ageo, Zacarías y Malaquías, para el 430, y después de ahí, un silencio. Y vemos arriba en los cuadros rosados lo que ocurre en el mundo político, y donde vamos a entrar luego en ese estudio, porque qué fue lo que pasó con Israel en esos tiempos, porque el periodo medo-persa estaba en ese último tiempo de los retornos de Israel. Precisamente recordamos la historia de Daniel, de la escritura en la pared, cuando aparece la escritura en la pared, eh, Belsasar, el sustituto de Nabucodonosor de Babilonia, que el tiempo de los caldeos, el reino de Babilonia, Belsasar manda a traer los vasos del templo de Jerusalén, del templo para tomar en ellos y festejar, y aparece una escritura en la pared, por eso que hizo, ¿verdad? Y entonces se le avisa ahí que su fin es inmediato por haber hecho eso. Su reino esa misma noche fue profetizado por Daniel que sería entregado a los medos y a los persas. Pesado ha sido un balance, ha sido hallado falto, tu reino es contado y es hallado falto, y entonces tu reino es roto y entregado a los medos y los persas. Más o menos es la historia de la escritura en la pared que estaba ahí. Y esa misma noche, dice la palabra del Señor, los medos y los persas entraron a Babilonia y conquistaron la ciudad, y entonces empezó el periodo de los medos y los persas, que eran dos reinos juntos, ¿verdad? Que empezaron a gobernar en el mundo después de Babilonia, el tiempo ya donde estaban saliendo y acomodándose Israel. Pasaron unos bastantes años Israel en ese periodo medio persa político, 100 años más o menos, era una provincia de Persa. Judea llegó a ser una provincia persa, porque estaba gobernándose. Y posteriormente a eso siguió el periodo medio persa ahí, y luego siguió Grecia, que conquistó a medio persa, y luego una independencia judía, trató de sublevarse, y luego vino el periodo romano, donde vamos a entrar en ese periodo ahí, estudiando la palabra del Señor. Gloria a Dios. Amén. Entonces, ese es el enlace. Una conexión histórica del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. El eslabón que no aparece en la Biblia. El eslabón histórico que no aparece en la Biblia es el periodo intertestamentario, donde la única manera de conocer ese periodo es a través de los libros seculares, a través de escritores antiguos, de la historia antigua, que se puede conseguir todos esos datos ahí, que ocurrieron un montón de cosas y fueron preparación para el Nuevo Testamento. Entonces, ese silencio profético, 400 años, la Biblia no habla nada, pero sí está en la parte histórica, y ese eslabón es el que metemos ahí para hacer la conexión histórica y entender un poco más el Nuevo Testamento, el final del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, el periodo intertestamentario es el tiempo que transcurre entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Es el periodo en que Dios prepara el escenario para la venida de Jesucristo y la preparación y la propagación del Evangelio en todo el mundo. Entre Malaquías y los eventos de los Evangelios transcurrieron aproximadamente 400 años de silencio. Por eso leímos en Gálatas 4:4, donde decía: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El tiempo tenía que cumplirse, y la preparación de ese tiempo tenía que darse para que el Mesías pudiera llegar a manifestarse. Gloria al Señor. Entonces, la importancia de este estudio es preparar nuestra mente para entender el estado en que encontramos a los judíos a los comienzos del Nuevo Testamento. Esta es la lucha de los macabeos en pro de la religión y la libertad, porque el libro de los macabeos, y luego vamos a ver más adelante eso, los libros apócrifos. Los libros apócrifos aparecieron en ese tiempo, durante los 400 años de silencio, y un montón de cosas más aparecieron ahí. Son libros
considerados no inspirados por Dios. Luego vamos a ver por qué razones no son considerados inspirados por Dios, pero al ser escritos en ese tiempo, tienen una riqueza histórica muy valiosa para los estudiantes, porque sí habla cosas acertadas, fechas y nombres de personas, lugares geográficos que ayudan a unir las piezas históricas de toda de esta historia. Y ahí donde se ve la lucha de los macabeos, es la lucha eh, por la independencia de Judía. Ellos trataron de independizarse políticamente, ser una nación libre. Ese intento de los macabeos se narra esa historia, está en esos libros. Y luego lo que ocurre ahí con el tiempo de Antíoco Epifanes, que es un tipo del anticristo, y esto está profetizado, y esto habló Daniel ampliamente. El tiempo de Antíoco Epifanes no dijo su nombre, pero claramente se refirió hablando del reino del norte y el reino del sur, y luego vamos a entender qué son estos reinos del norte y del sur cuando venga el periodo del gobierno de Grecia. Ahí apareció Antíoco Epifanes, que lo que hizo es igual lo que va a hacer el anticristo en un futuro, el que sufrió el pueblo de Israel, y entonces es importante saber acerca de eso. Ya vamos a conocer también las condiciones morales, políticas de los judíos, sus opiniones, sus sectas y sus partidos que aparecieron en ese tiempo. Gloria al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, los 400 años de silencio, periodo intertestamentario, tiene 4 periodos básicos. El periodo persa, que ya desde que Malaquías escribió estaba en el poder en el mundo, pero siguió unos años más durante estos 400 años de silencio. Luego apareció el periodo de los griegos, y luego la independencia judía, y luego el periodo de Roma, y ahí es donde empieza luego el Nuevo Testamento. Porque el Señor ahí está basado en la historia del periodo intertestamentario del Señor. Amén. Y entonces ahí están los 4 puntos, ¿verdad? Clave de esto. El periodo de 4 centurias o 400 años de silencio, que va desde el fin de los registros del Antiguo Testamento, lo que podemos leer en el Antiguo Testamento, hasta ahí los eventos que aparecen en el Nuevo Testamento que anuncian el nacimiento de Jesucristo, y se dividen en 4 partes: A, B, C y D. A es la continuación del dominio persa, que llega hasta el año 331 a.C. Y luego B, el imperio griego, que va de ese mismo año 331 hasta el año 167 a.C. Y vamos a ver cómo este imperio alteró la sociedad y alteró el mundo, ayudando a la llegada del Mesías, preparando la llegada del Mesías. Luego la independencia de Judea bajo los príncipes salmoneos, la historia de los macabeos que aparece ahí, del año 167 al año 63 a.C. Y luego la aparición de Roma a través del gobierno de la casa de Herodes. Comenzó el año 40 a.C. y se extendió más allá de la era cristiana, ya en el Nuevo Testamento, hasta la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Entonces, los últimos 2 periodos, hay muchas relaciones entre Judea y Roma, y hay muy poco que tenga un verdadero interés, excepto la lucha de los macabeos en pro de la religión. Vamos a ver luego eso. La libertad en contra de Antíoco Epifanes, que hablé anteriormente. Pero todo el periodo pide que le demos alguna atención a fin de preparar nuestra mente para entender el estado en que encontramos a los judíos al comienzo del Nuevo Testamento, sus condiciones morales, políticas, opiniones, sus sectas y sus partidos, como les dije anteriormente. El Señor, bendito el nombre de Jesús. Pero antes tenemos que ir entonces al libro de Daniel, en el capítulo 2, porque el libro de Daniel profetiza ese tiempo, y no solo el tiempo de los 400 años de silencio del periodo intertestamentario, sino que él profetiza hasta los últimos tiempos, gloria a Dios. Y entonces, con su famoso sueño de Nabucodonosor, que vio una estatua grande, y puede leer usted en el capítulo 2, vamos a leer eso, y creo que algunos maestros ya enseñaron sobre esto.
Y entonces, para resumir, el sueño que vio Nabucodonosor fue una gran estatua, que su cabeza era de oro, eh, su pecho y sus brazos eran de plata, su muslo, sus lomos, el muslo era de bronce, y luego las piernas eran de hierro, y luego sus pies eran una mezcla de hierro con barro cocido, hasta que se vio un monte donde descendió una gran piedra, y la piedra le dio unos pies a esa estatua y la derribó, y entonces se refiere al imperio de Jesucristo, y entonces esos imperios están establecidos ya en la historia, y hasta que llega el gobierno de Jesucristo, sus 1000 años que va a gobernar sobre el mundo. A nosotros nos interesa entonces no el último reino, que es el reino de hierro con barro cocido, se refiere a los últimos tiempos, y algo vamos a mencionar sobre eso, pero no se refiere a este periodo, se refiere a el último periodo, que es uno de los más largos, y que es el que se compone del hierro con barro cocido, y luego la llegada de Jesucristo para gobernar y destruir este reino. No, vamos a centrarnos en los principales, que son el de oro, plata, bronce y hierro. El oro, por supuesto, es de Babilonia, que ya estaba en decadencia, y entrando el plata, que es los medos y los persas. Y aquí tengo una figura que nos ayuda un poquito a entender un poquito más esto. El bosquejo de Dios acerca de la historia del mundo. Entonces, la cabeza de oro es el reino de Babilonia, y Daniel lo dice: tú, oh rey, eres la cabeza de oro. Ahorita vamos a ver los versículos. La cabeza de oro es el reino de Babilonia, que estuvo del año 605, cerca del mismo año donde fue conquistada el reino de Judá, la división última de Israel. El reino de Israel fue llevado al reino del norte por Asiria, y el reino de Judá quedó un poquito más, y en ese último año fue conquistado por Babilonia. Fue cuando Babilonia fue Israel, toda Judea. Del año 605 al año 529 antes de Cristo. Luego, como vimos en la historia de la escritura en la pared, los medos y los persas invadieron Babilonia y tomaron todo su reino a través de varias guerras, y todo fueron conquistando todo lo que Babilonia conquistó, lo conquistaron los medos y los persas y mucho más, ¿verdad? Este reino se establece en el mundo desde el año 539 hasta el año 331 antes de Cristo, y es ahí donde empieza los 400 años de silencio. Por eso está la flechita roja ahí, porque estamos hablando 400 antes de Cristo, y entonces está ahí en el periodo persa, ¿verdad? Donde empieza los 400 años de silencio. Y luego viene el vientre y los mulos de bronce, que se refiere a Grecia, que va al año 331 hasta el año 168 a.C. Y luego las piernas de hierro, que se refiere a Roma, del año 168 a.C. al año 476 después de Cristo. Y Daniel habla claramente diciendo cuál es cada reino, ¿verdad? Y los pies de hierro y barro cocido se refiere a un gobierno establecido por una mezcla de Roma con alianzas humanas, ¿verdad? Y recuerde que Roma, ahí dice el año que Roma existió, del año 168 a.C. y prevaleció hasta el año 476 después de Cristo, ¿verdad? Después del nacimiento de Jesucristo, el Imperio Romano prevaleció casi 500 años más. ¿Y quién conquistó pues el reino de Roma? Bueno, Roma prevaleció, perdió su dominio político por, por pueblos del norte que invadieron, pero al final fue el cristianismo el que invadió Roma y se estableció en Roma, y el cristianismo a través de la Iglesia Católica fue el que siguió por miles de años al día de hoy, y ha estado ahí en la misma parte donde Roma gobernaba, en los mismos 7 montes que habla Apocalipsis. Ahí ha estado el gobierno católico,
unido a alianzas humanas, como dice el libro de Daniel, alianzas humanas hasta el día de hoy, y se espera entonces que luego, según Daniel, se establezcan 10 reyes y después un rey encima de estos, y venga el periodo del anticristo y demás, y no sabemos ni cómo se va a resolver todo esto, y luego llega la segunda venida de Cristo, donde ya destruye la gran Babilonia, dice la palabra del Señor, al anticristo, y Jesucristo gobierna 1000 años, gloria a Dios. Un montón de historia ahí en estos poquitos ratos aquí, gloria al Señor, amén. Entonces Daniel le dice a Nabucodonosor, después de que le habló de su sueño: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder y fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Tú eres aquella cabeza de oro. Cabeza de oro, oro fino, simboliza el imperio babilónico, gobierno esplendoroso, majestuoso, de grandes riquezas, en un antiguo imperio que gobernó el tiempo de Génesis, un tiempo localizado ahí en la central sur de Mesopotamia. El imperio babilónico volvió a levantarse y luego fue sucedido por el imperio persa tras las conquistas de Ciro el Grande. Hay varios nombres ahí que aparecen en las palabras del Señor que son reyes persas: Ciro el Grande, Asuero, Artajerjes, 1, 2, Darío es otro también que aparece en la palabra del Señor. Todos son nombres de reyes persas, ya el periodo persa, ¿verdad? Gloria a Dios, al final del Antiguo Testamento. Más o menos el imperio babilónico conquistó Egipto, como se puede ver ahí, toda Judea, Israel, Judá, y toda la parte de Asiria, Babilonia, lo que es hoy Irak, Irán, Siria, Turquía, parte de Europa, todo lo que es Kuwait, parte de Arabia Saudita y Egipto, el gobierno de Babilonia en aquel tiempo, un gobierno inmenso. Este periodo intertestamentario que empieza en el año 430, muchos judíos ya habían vuelto recientemente al cautiverio de Babilonia, de Canaán, porque al entrar los persas al gobierno, dieron la orden para que ese pueblo regresara. Ellos no los habían conquistado y permitieron que regresara. Salieron del cautiverio a Canaán y se encontraban siempre bajo el dominio persa, por supuesto. Cuando se cierra el Antiguo Testamento con el libro Malaquías, Judea era una provincia persa y lo fue durante 100 años después, ¿verdad? Amén, gloria al Señor. Aquí vamos a parar este estudio, gloria a Dios, porque esto es bastante grande, gloria al Señor. Apenas estamos entrando, gloria a Dios, y vamos a conocer los aportes de cada uno de tus periodos para que podamos entender más y más la palabra del Señor. Dando gracias a Dios por este estudio pequeño, gloria a Dios, de la palabra del Señor, esperando que pueda comprenderle, que ponga mucha atención, y vamos a ir poco a poco enseñando las cosas que sucedieron en ese tiempo para que pueda entender un poco más el Nuevo Testamento, en el nombre de Jesús. Dios me les bendiga, amados hermanos, gloria al Señor. Seguimos adelante, gloria a Dios, en Cristo Jesús, dando gracias a Juan Marcos por su labor, de cada líder en el nombre de Jesús, y por supuesto su fidelidad a la iglesia, a las oraciones, a los cultos y a la sociedad de varones. Dios les bendiga. Se despide su hermano Iván, pastor, deseando que Dios le bendiga grandemente, le guarde y le proteja en estos últimos momentos. Gloria al Señor. Estamos pasando esta pandemia, esperando que pronto estemos reunidos en nuestra casa, gloria a Dios, la casa de todos, nuestra iglesia, desamparados. Dios les bendiga grandemente en el nombre de Jesucristo. Amén.